¿Sabes qué pasa cuando un club decide jugar a ser moderno el mismo día que le examina la Copa del Rey? Que el experimento acaba en ridículo, el debut en desastre y los señalados salen solos. Lo de hoy del Real Madrid no es una derrota cualquiera, es una eliminación histórica en Albacete. Es el debut más negro posible para Arbeloa y es, sobre todo, el primer gran señalado del nuevo proyecto, Mastantuono. ¿Por qué Arbeloa dejó en casa a Mbappé, Bellingham, Courtois y compañía en pleno examen a vida o muerte? ¿Quién le convenció de que podía debutar con 7 chavales del Castilla y salir indemne? ¿Desde cuándo el Madrid usa la Copa del Rey para hacer prácticas de laboratorio? ¿Y por qué el primer fusilado del palco es un chaval de 18 años al que le costó 60 millones? ¿Y qué opina Xabi Alonso de lo ocurrido hoy, cuando lleva 2 días fuera y ya están suplicando su regreso? ¿Y cómo ha reaccionado el vestuario blanco tras el pitido final cuando Arbeloa, en su primer día, ya ha perdido toda la autoridad? Quédate hasta el final porque vamos a explicar el ridículo, el señalamiento y el giro de opinión brutal que está habiendo ahora mismo en Madrid. Del que Xavi estaba acabado a perdónanos. Xavi, no era para tanto. Si eres culé veterano, hoy se disfruta. Suscríbete y vamos con el escándalo. Vamos a lo que ha pasado. Albacete 3, Real Madrid 2. El Madrid eliminado de la Copa del Rey en octavos contra un equipo de segunda división que está 16º en su categoría. Gol decisivo en el minuto 95 del brasileño Jefté, después de que el Madrid hubiera empatado en el 91 con Gonzalo. Y esto no es una derrota cualquiera, esto es el debut de Arbeloa como entrenador del primer equipo del Madrid. Y es el peor debut posible, el peor debut que se puede tener. Porque, ojo, Arbeloa ha ido de sobrado, ha querido demostrar que era entrenador moderno, ha querido demostrar personalidad, ha querido demostrar que podía rotar, que podía confiar en la cantera, que podía hacer un Guardiola y se ha llevado la hostia más grande de su carrera. No eres Guardiola, chaval, no tienes su currículum, no tienes su autoridad, no tienes los títulos de Guardiola y sobre todo no tienes el contexto de Guardiola, porque Guardiola rotaba cuando ya había ganado todo, cuando ya tenía autoridad absoluta en el vestuario, cuando ya tenía a toda la plantilla comiendo de su mano. ¿Y tú qué tienes? Nada. Llevas 2 días en el cargo y ya has perdido toda la autoridad. Y lo peor no es esto, lo peor es que Arbeloa está ahí porque Florentino lo ha puesto, porque Florentino necesitaba un títere, necesitaba a alguien que obedeciera, alguien que no cuestionara a Mbappé, alguien que aceptara el poder del jugador por encima del entrenador. Y Arbeloa es ese alguien, Arbeloa es amigo de Florentino, es de la casa, es del Madrid, es alguien que no va a crear problemas y por eso está ahí, no por su currículum, no por sus éxitos, no por su capacidad, sino por su lealtad. Y aquí viene lo gordo, porque ¿qué se pensaba Florentino que iba a pasar? ¿De verdad pensó que podía echar a Xabi Alonso a mediados de temporada y poner a un hombre que viene del Castilla, que nunca ha entrenado al primer equipo, que solo sabe decirle sí a todo y que evidentemente no tiene el nivel para gestionar un vestuario de egos como el que tiene el Madrid ahora mismo? ¿De verdad pensó eso? Porque si lo pensó, es que Florentino está más perdido de lo que creíamos. Y si no lo pensó, entonces lo hizo sabiendo que era un error. Y eso es peor, mucho peor. Y hoy esa lealtad no ha servido de nada. Hoy esa lealtad se ha convertido en ridículo. Porque puedes ser leal todo lo que quieras. Pero si no tienes nivel, si no tienes experiencia, si no tienes autoridad, la lealtad no gana partidos. Y Arbeloa no tiene nivel. Y hoy se ha demostrado. Y espérate porque lo peor viene ahora. Lo peor es el mensaje que manda, porque Arbeloa ha dejado en casa a Mbappé, a Bellingham, a Courtois, a Rodrigo, ha convocado a 15 jugadores del Castilla, 15, ha puesto a 7 canteranos de titulares, 7, y ha perdido contra un segunda en Copa del Rey en su debut. Y ese mensaje es brutal, porque el mensaje es no tengo autoridad, el mensaje es no puedo gestionar a las estrellas, el mensaje es prefiero jugar con chavales que no me van a cuestionar. Y ese mensaje llega al vestuario, llega al palco, llega a la prensa y llega a toda España. Y cuando ese mensaje llega, cuando todo el mundo lo ve, ahí se rompe todo, porque un entrenador que en su primer partido ya demuestra que no tiene autoridad para gestionar estrellas es un entrenador muerto. Y Arbeloa ha muerto en su primer día. Y esto es culpa de Florentino, porque Florentino lo ha puesto ahí sabiendo que no tiene nivel. Florentino ha elegido la lealtad por encima de la competencia, ha elegido el amiguismo por encima del profesionalismo, ha elegido al títere por encima del entrenador. Y esa elección hoy se paga con una eliminación humillante, se paga con un debut desastroso, se paga con la confirmación de que Florentino la ha cagado, y la ha cagado muy fuerte, porque ha echado a Xabi Alonso demasiado pronto, sin darle tiempo,
sin darle margen, sin darle oportunidades. Xavi perdió la Supercopa y por esa derrota lo echaron. Una derrota, un título y fuera, y ahora ponen a Arbeloa. Y Arbeloa pierde en su primer partido contra un Segunda y nadie habla de echarlo, nadie habla de que no tiene nivel, nadie habla de error, porque Arbeloa es el amigo, es el leal, es el que no va a cuestionar, y esa es la diferencia entre Xavi y Arbeloa. Xavi tenía nivel pero cuestionaba, Arbeloa no tiene nivel pero obedece, y Florentino ha elegido la obediencia, y esa elección es lo que está hundiendo al Madrid. Y claro, esto no queda aquí, porque el primer señalado ha sido Mastantuono, un chaval de 18 años, un fichaje de 60 millones. 60 millones de euros por un chaval que llegó con toda la ilusión del mundo del River Plate y que hoy ha tenido un partido horrible. Error defensivo en el primer gol, error clamoroso, marca su propio gol de rebote, pérdidas constantes, pérdidas en zona peligrosa, y lo cambian al minuto 50 de su debut más importante, y sale señalado. Y las redes se le echan encima, y la prensa lo machaca, y el palco lo mira con otros ojos, y todo eso en 90 minutos. Y eso es lo que pasa cuando un entrenador sin autoridad pone a un chaval de 18 años en un partido trampa, porque este era un partido trampa, era un partido donde o ganabas bien o quedabas retratado, y Arbeloa ha quedado retratado, y Mastantuono ha pagado el pato, y eso no es justo. Pero así funciona el Madrid, así ha funcionado siempre el Madrid. Cuando hay problemas se busca al más débil, y el más débil es el chaval nuevo, el que lleva 2 meses, el que no tiene peso en el vestuario, y ese chaval hoy es Mastantuono. Y aquí viene lo gordo, porque mientras Mastantuono es señalado, mientras las redes lo crucifican, mientras la prensa lo machaca, hay otro que ha hecho un partido igual de horrible y nadie dice nada, y ese otro es Vinicius. Vinicius ha estado desaparecido todo el partido. Vinicius no ha creado nada, Vinicius no ha desequilibrado, Vinicius ha perdido balones, Vinicius ha hecho gestos, Vinicius ha protestado, y Vinicius lleva más de 20 partidos sin marcar en Liga. Más de 20 partidos y nadie lo señala, nadie lo critica, nadie lo machaca. Y eso es la doble vara. Eso es el relato, porque si Vinicius fuera del Barça llevan 3 días hablando de crisis, llevan 3 días pidiendo que lo sienten, llevan 3 días cuestionando su nivel, pero como es del Madrid, como es Vinicius, como el relato lo protege, entonces no pasa nada, entonces es normal, entonces son rachas, y mientras Vinicius tiene rachas, Mastantuono es un fracaso, y eso el culé veterano lo ve, y eso el culé veterano lo disfruta, porque lo curioso de todo esto es que si el error lo firma un culé, es drama nacional. Si lo firma un blanco, se convierte en detalle sin importancia. Y luego nos preguntan por qué desconfiamos de cómo se cuenta el fútbol en este país. Y esto no lo está contando nadie, pero hay que decirlo. En las redes madridistas ya está pasando algo. Ya se está viendo un movimiento brutal. Un movimiento que dice, perdón, Xabi Alonso. Un movimiento que dice, Arbeloa no sabe lo que es el primer equipo. Un movimiento que dice que echaron al entrenador equivocado. Y ese movimiento es histórico, porque hace 2 días Xabi Alonso era el problema. Hace 2 días Xabi Alonso estaba acabado. Hace 2 días Xabi Alonso no tenía autoridad. Y hoy Xabi Alonso es la solución. Hoy Xabi Alonso era mejor de lo que pensaban. Hoy Xabi Alonso no merecía salir así, y ese giro de opinión es brutal, es histórico, porque demuestra que el Madrid no tenía razón, que echaron a Xavi por razones equivocadas, que sacrificaron a un entrenador para proteger a un jugador, y ese jugador es Mbappé. Porque todo esto viene por Mbappé, todo esto es consecuencia de Mbappé. Mbappé quería más poder, Mbappé quería que el equipo jugara para él, Mbappé no quería que Xavi lo cuestionara, y Florentino eligió a Mbappé, y ese sacrificio hoy se ve, hoy se paga, hoy duele, porque si Xavi estuviera ahora en el banquillo, este partido no se pierde. Si Xavi estuviera en el banquillo, no salen 7 del Castilla de titulares. Si Xavi estuviera en el banquillo, hay autoridad, hay gestión, hay criterio, pero Xavi no está, Xavi está en su casa, Xavi está viendo el partido por televisión, y Xavi está viendo cómo el Madrid se hunde, y Xavi está viendo cómo Arbeloa comete todos los errores que él no cometió, y Xavi está viendo cómo el madridismo le pide perdón. Y eso debe doler. Debe doler ver cómo te echan injustamente y 2 días después ya se arrepienten. Debe doler ver cómo te señalan y 2 días después ya reconocen que te equivocaste, no eras tú el problema. Debe doler ver cómo tu sustituto fracasa en 90 minutos. Y ese dolor Xavi se lo lleva, pero también se lleva la razón, y la razón siempre pesa más que el dolor, y el madridismo ahora lo sabe, y el madridismo ahora se arrepiente, y ese arrepentimiento es la mejor venganza para Xavi. Y cuando esto
llega al vestuario, cuando los jugadores ven que han perdido contra un segunda, cuando ven que el debut de Arbeloa ha sido un desastre, cuando ven que Mastantuono sale señalado, cuando ven que en las redes ya piden a Xavi de vuelta, ahí se genera algo, se genera duda, se genera incertidumbre, se genera división, se genera la pregunta: ¿hicimos bien echando a Xavi? Y esa pregunta es letal, porque un vestuario que duda de la decisión que tomó su club es un vestuario dividido. Y un vestuario dividido no funciona. Y el Madrid ahora mismo tiene un vestuario dividido. Tiene a los que apoyaban a Xavi y se sienten culpables. Tiene a los que apoyaban a Mbappé y ahora dudan. Tiene a los que no saben qué pensar. Y tiene a un entrenador nuevo que en 90 minutos ya ha perdido toda la autoridad. Y eso es un cóctel explosivo. Y espérate, porque esto empieza a afectar al próximo partido. Porque Arbeloa tiene que salir ahí. Tiene que demostrar, tiene que ganar. Y si no gana, si pierde, si empata, entonces se confirma todo. Se confirma que no tiene nivel. Se confirma que fue un error. Y se confirma que Florentino la cagó echando a Xavi, y Florentino está viendo todo esto. Florentino está viendo cómo su decisión de echar a Xavi está siendo cuestionada. Florentino está viendo cómo Arbeloa no es la solución. Florentino está viendo cómo el Madrid está en crisis, una crisis brutal, una crisis que él ha creado, una crisis que viene de una decisión precipitada, una decisión tomada con el corazón caliente después de perder la Supercopa, una decisión tomada priorizando a Mbappé por encima del proyecto, y esa decisión hoy duele, hoy se paga, y Florentino lo sabe, y Florentino tiene que actuar. ¿Pero cómo actúa? Echa a Arbeloa después de un partido, admite que se equivocó con Xavi, trae a otro entrenador, llama a Luis Enrique, llama a Mourinho, y todas esas preguntas no tienen respuesta fácil. Porque cualquier decisión que tome Florentino ahora tiene un coste brutal. Si echa a Arbeloa, admite que se precipitó, admite que poner a un hombre sin experiencia fue un error. Si lo mantiene, el Madrid sigue en crisis. Si trae a otro entrenador, tiene que explicar por qué echó a Xavi, y ninguna de esas opciones es buena, y por eso Florentino está en silencio, por eso Florentino no ha dicho nada, por eso Florentino está esperando. ¿Esperando qué? Esperando que esto se calme, esperando que la prensa lo olvide, esperando que el próximo partido salga bien, pero mientras espera el Madrid se hunde, mientras espera la autoridad de Arbeloa desaparece, mientras espera el vestuario se divide, y mientras espera el madridismo pide a Xavi de vuelta, y ese tiempo que Florentino pierde, ese tiempo es oro para el Barça, porque el Barça está aprovechando. Y la prensa blanca tampoco sabe qué hacer. La prensa blanca lleva 2 días defendiendo la destitución de Xavi, lleva 2 días diciendo que Arbeloa era la solución, lleva 2 días construyendo el relato de que el Madrid necesitaba un cambio urgente, un cambio necesario, y hoy ese relato se ha caído, hoy ese relato no se sostiene, hoy ese relato es ridículo, y la prensa blanca tiene que dar marcha atrás, tiene que cambiar el discurso, tiene que buscar nuevos culpables, pero la prensa blanca no admite errores. La prensa blanca busca culpables, y el culpable de hoy es Mastantuono, culpable de hoy son los canteranos, el culpable de hoy es la mala suerte, el culpable de hoy es el árbitro, el culpable de hoy es todo menos la decisión de echar a Xavi, y esa narrativa el culé veterano la conoce, la ha visto 1000 veces, la vivió con Figo, la vivió con Ramos, la vivió con tantos casos y la disfruta, porque cuando la prensa blanca tiene que hacer malabares para defender lo indefendible, cuando la prensa blanca tiene que cambiar el relato en 2 días, cuando la prensa blanca queda retratada, ahí el culé veterano sonríe. Y lo curioso de todo esto es que si el Barça hubiera hecho algo así, si el Barça hubiera echado a Flick y hubiera puesto a un entrenador del filial, si el Barça hubiera perdido contra un segunda en su debut dejando en casa a Lamine, a Lewandowski, a Ter Stegen y a Rafinha, llevan 3 días pidiendo dimisiones, llevan 3 días montando un escándalo nacional, llevan 3 días hablando de crisis institucional, llevan 3 días en todas las portadas. Llevan 3 días analizando cada detalle, pero como es el Madrid, como el escudo es blanco, entonces es un tropiezo, entonces es mala suerte, entonces es un partido trampa, entonces no pasa nada, y luego nos preguntan por qué desconfiamos, y luego nos dicen que somos paranoicos, pero es que la doble vara es tan evidente, tan descarada, que hasta el más ciego la ve, y el culé veterano la ve, y la disfruta, y la usa como combustible, porque esto es lo que el culé veterano necesita, ver cómo el Madrid se hunde, ver cómo el Madrid toma malas decisiones, ver cómo el Madrid paga por su soberbia. Y aquí está la comparación que duele, porque mientras el Madrid está en este caos, mientras el Madrid está echando entrenadores y perdiendo contra segundas, el Barça está funcionando. El Barça tiene a Flick con autoridad total, autoridad absoluta. El Barça tiene a Lamine en estado de gracia. Lamine con 18 años ya es más determinante que Vinicius con 25. Lamine con 18 años ya lidera al Barça. Lamine con 18 años
ya gana Supercopas. Y esa comparación es brutal, porque mientras el Madrid señala a Mastantuono con 18 años por un mal partido, el Barça celebra a Lamine con 18 años por ser su estrella. Y esa diferencia lo dice todo. El Barça tiene un proyecto claro, el Barça tiene estructura, el Barça tiene jerarquía y el Barça está ganando la Supercopa, está ganando clásicos, está compitiendo en todas las competiciones y todo eso mientras el Madrid se hunde. Y esa diferencia cada día es más grande y esa diferencia es la que marca el futuro de los próximos años, porque cuando un equipo tiene proyecto y el otro tiene caos, el que tiene proyecto siempre gana, siempre. Y el Barça tiene proyecto y el Madrid tiene caos y ese caos lo ha creado Mbappé y Florentino lo ha permitido y Xavi lo ha pagado y Arbeloa lo está sufriendo porque se confirma la teoría del canal. Mbappé es un problema competitivo. Mbappé no lidera proyectos. Mbappé los destruye. Lo hizo en el PSG, lo está haciendo en el Madrid. Mbappé llega a equipos ya hechos y los rompe con su ego, con sus exigencias, con su falta de compromiso defensivo, con su individualismo, y el Madrid está pagando el precio de haber fichado a un jugador que no encaja en el sistema, que no encaja en el vestuario y que no encaja en la filosofía de juego, porque ahora tiene que gestionar un vestuario que no lo respeta. Arbeloa tiene que gestionar un palco que duda de él, tiene que gestionar una prensa que ya lo cuestiona y tiene que gestionar la sombra de Xabi Alonso, porque Xavi ahora es una sombra enorme. Es el entrenador que echaron injustamente, es el entrenador que lo hacía mejor, es el entrenador que el madridismo quiere de vuelta y esa sombra es enorme y esa sombra aplasta y esa sombra no deja que Arbeloa respire y por eso Arbeloa está condenado, porque no importa lo que haga, no importa si gana los próximos 10 partidos, no importa si remonta, siempre va a estar la comparación con Xavi, siempre va a estar la duda de si hubiera sido mejor mantenerlo y esa duda mata a entrenadores y Arbeloa va a ser el siguiente en caer. Solo es cuestión de tiempo y ese tiempo puede ser muy corto si el próximo partido no sale bien. Y lo de Mastantuono también es injusto, profundamente injusto, porque Mastantuono es un chaval de 18 años, un chaval que llega con ilusión, un chaval que quiere triunfar en el Madrid, un chaval al que le han pagado 60 millones y lo ponen en un partido trampa, lo ponen en el debut de un entrenador sin autoridad, lo ponen rodeado de canteranos que tampoco tienen experiencia, lo ponen en un contexto imposible y cuando falla, cuando tiene un mal partido, cuando comete errores normales para un chaval de 18 años que lleva 2 meses en Europa, lo crucifican, lo señalan, lo convierten en el culpable. Y eso no es justo, eso no es razonable, eso no es lo que debería hacer un club grande, pero el Madrid no está actuando como club grande. El Madrid está actuando como club en crisis, como club en pánico. Y en la crisis siempre hay chivos expiatorios. Y hoy el chivo expiatorio es Mastantuono. Y mañana será otro. Y pasado será otro. Y así hasta que el Madrid ponga orden. Pero el orden no va a llegar con Arbeloa. Y el orden no va a llegar mientras Mbappé mande. Y el orden no va a llegar mientras Florentino no admita que se equivocó. Y la pregunta que nadie está haciendo es: ¿qué hubiera pasado si Xavi siguiera? Hubiera convocado a 15 del Castilla, hubiera puesto a 7 canteranos de titulares, hubiera dejado en casa a Mbappé y Bellingham. La respuesta es no, rotundamente no. Xavi hubiera puesto un 11 competitivo, Xavi hubiera mezclado titulares con suplentes, Xavi hubiera dado minutos a canteranos pero sin arriesgar el resultado, Xavi hubiera rotado con cabeza y Xavi hubiera ganado el partido y Xavi seguiría en el banquillo, pero Xavi ya no está y el Madrid está pagando el precio de haberlo echado. Y ese precio es caro, es muy caro, porque no es solo perder un partido, es perder autoridad, es perder credibilidad, es perder la confianza del vestuario, es perder el respaldo de la afición y es perder el proyecto, y sin proyecto no hay futuro, y el Madrid ahora mismo no tiene futuro claro, el Madrid está en año blanco, y va camino de otro año blanco, 2 años blancos seguidos, y eso para el Madrid es inaceptable, y esto también afecta a la imagen del Madrid, porque el Madrid siempre ha vendido grandeza, ha vendido historia, ha vendido épica, ha vendido que es el club más grande del mundo, pero hoy esa imagen se ha caído. Hoy el Madrid ha quedado como un club improvisado, como un club que toma decisiones precipitadas, como un club que echa a entrenadores sin razón y pone a otros sin preparación, como un club que prioriza a jugadores por encima del proyecto, y esa imagen daña en el mercado, daña con los patrocinadores, daña con la prensa internacional y daña con la afición,
porque la afición madridista hoy está cabreada. Está cabreada con Arbeloa por ir de sobrado, por pensar que era Guardiola, por querer demostrar algo en el peor momento. Está cabreada con Florentino por echar a Xavi, por poner a un títere, por no tener proyecto. Está cabreada con Mbappé por ser el causante de todo, por mandar más que el entrenador, por no rendir, y está cabreada con el club por no tener rumbo, por improvisar, por no tener plan. Y una afición cabreada es una afición que presiona, y cuando la presión aumenta las decisiones se precipitan, y cuando las decisiones se precipitan los errores se multiplican, y el Madrid está entrando en ese bucle, y salir de ese bucle es muy difícil, y el próximo partido del Madrid va a ser clave, va a ser definitivo para Arbeloa, porque Arbeloa tiene que demostrar que puede, tiene que demostrar que lo de hoy fue un error puntual, tiene que demostrar que tiene autoridad, tiene que ganar, y tiene que ganar bien, con los titulares, con Mbappé, con Bellingham, con todos, porque si pierde, si empata, si gana mal, entonces la presión se va a multiplicar, entonces las dudas se van a confirmar, entonces el madridismo va a pedir cambios y Florentino va a tener que actuar, y la actuación de Florentino solo puede ir en una dirección: echar a Arbeloa, y eso sería histórico, echar a un entrenador después de 2 partidos, después de 90 minutos oficiales, y eso confirmaría que todo fue un error, que echar a Xavi fue precipitado y que poner a Arbeloa fue improvisado. Y el Barça, mientras tanto, está disfrutando viendo cómo el Madrid se hunde, está disfrutando viendo cómo el Madrid toma malas decisiones, está disfrutando viendo cómo el Madrid está en crisis, porque cuando tu rival está débil, cuando tu rival está en caos, es cuando tienes que atacar, es cuando tienes que ganar todo, es cuando tienes que aprovechar, y el Barça está aprovechando, está ganando títulos, está construyendo proyecto, está formando jugadores, está consolidando a Flick, está disfrutando de Lamine y está viendo cómo el Madrid se autodestruye, y esa ventaja el Barça no la puede desperdiciar, tiene que seguir ganando, tiene que seguir construyendo, tiene que seguir siendo sólido, porque el Madrid va a reaccionar, en algún momento va a reaccionar, va a poner orden, va a tomar decisiones, y cuando lo haga, cuando el Madrid vuelva a ser competitivo, el Barça tiene que estar preparado, tiene que estar arriba, tiene que haber aprovechado estos meses de ventaja, y si lo hace, si el Barça aprovecha este momento, puede dominar durante años. Y la reflexión final es clara: el Madrid ha tomado la peor decisión posible, ha echado a un entrenador con criterio para poner a uno sin autoridad, ha priorizado a un jugador por encima del proyecto, ha improvisado en vez de planificar, y hoy está pagando el precio, y ese precio es la humillación, es la eliminación en Copa, es el debut desastroso de Arbeloa, es el señalamiento de Mastantuono, es el arrepentimiento por Xavi, y es la confirmación de que el proyecto Mbappé no funciona, que Mbappé no lidera, que Mbappé destruye, y todo eso en 48 horas. En 48 horas el Madrid ha confirmado todas las dudas, ha confirmado todos los miedos, ha confirmado que está en crisis, una crisis profunda, una crisis estructural, y salir de esa crisis va a llevar tiempo, va a llevar decisiones difíciles, va a llevar a admitir errores, y el Madrid no es bueno admitiendo errores, el Madrid es bueno buscando culpables, y por eso la crisis puede alargarse, puede convertirse en 2 años blancos, puede convertirse en una década perdida, y por eso el Barça tiene una oportunidad histórica, una oportunidad que no puede desperdiciar, y por eso el culé veterano hoy disfruta, porque esto es lo que llevaba años esperando: ver al Madrid hundirse, ver al Madrid pagar por su soberbia, ver al Madrid admitir que se equivocó. Así que ya sabes qué ha pasado, ya sabes por qué el Madrid ha caído en Copa, ya sabes por qué Arbeloa ha fracasado en su debut, ya sabes por qué Mastantuono es el señalado, ya sabes por qué el madridismo pide perdón a Xavi, y ya sabes por qué el Barça está aprovechando. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que el Madrid se equivocó echando a Xavi? ¿Crees que Arbeloa puede remontar esto? ¿Crees que Mastantuono va a superar este señalamiento? ¿Crees que el Madrid puede funcionar con Mbappé mandando más que el entrenador? ¿Y crees que el Barça va a aprovechar esta crisis para dominar los próximos años? Déjalo en comentarios, porque esto no acaba aquí, esto acaba de empezar, y lo que viene puede ser histórico.